Hay una tensión, ¿verdad? Una tensión fascinante en el centro de todo esto, de la experiencia humana. Sí, totalmente. Esa sensación de que, bueno, somos arquitectos de nuestra vida, que las decisiones importan, pero a la vez somos conscientes de que hay fuerzas enormes, ¿no? Que se nos escapan, sí. Que se nos escapan totalmente. Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa dualidad. Ujú. Tenemos aquí una colección de textos bastante potente, yo diría. Reflexiones sobre la práctica, la paciencia, el destino, la filosofía estoica. Temas de peso. Sí, con gente como, bueno, el entrenador Vince Lombardi, Seth Godin, el filósofo Séneca, claro, el almirante James Stockdale. Vaya mezcla. Una mezcla interesante, sí. Y la misión, digamos que nos hemos puesto, es intentar desentrañar cómo estas ideas, que a lo mejor a primera vista parecen chocar, Sí, como que se contradicen un poco. aceptación de que, bueno, no controlamos todo. Cómo se pueden complementar, ¿no? Y ofrecernos un camino hacia la excelencia personal y, quién sabe, quizá más serenidad. Un buen objetivo. Sí. Y para empezar, una cita que a mí me da mucho que pensar, de Vince Lombardi. La práctica no hace la perfección. Solo la práctica perfecta hace la perfección. Uf, directa. ¿Sí? Y veremos que esto va mucho más allá del deporte, ¿eh? Mucho más. Así que, a ver, vamos a darle una vuelta a eso de la práctica perfecta. ¿Qué significa realmente? Claro, porque suena muy exigente. Mucho. Lombardi insistía en que no es solo repetir y repetir. Hacer algo 1000 veces sin más, de forma mecánica, pues igual no garantiza nada. O te quemas, simplemente. O te quema o te aburres. La práctica perfecta, según él, exige más. Exige estar presente, ¿sabes? Con atención plena, comprometido con la calidad en cada intento. No es solo el acto físico. ¿No? Es la diferencia entre mover el cuerpo y ser el movimiento, digamos. Vale, vale. Y fíjate qué interesante cómo conecta esto con la visión de Seth Godin. Sí, cuéntame. Godin sugiere que la vida no es como un único trabajo que nos dan, no, sino más bien una serie de proyectos que nosotros elegimos. Proyectos vitales, digamos. Eso es. Y son estos proyectos los que van creando el cambio, pero poco a poco. Su frase es poco a poco, movimiento a movimiento, día a día. Me gusta eso. Y aquí la estrategia no es tener un mapa perfecto del futuro, que es imposible, Claro. sino que es más bien una brújula, algo que te orienta en medio de la incertidumbre. Vale. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo encaja esa práctica perfecta de Lombardi, casi obsesiva, con la naturaleza, pues caótica, impredecible, de los proyectos de Godin? Buena pregunta, sí. Porque en la vida no controlas las variables, como en un entrenamiento, ¿no? Exacto, no siempre puedes. Quizás la perfección no está tanto en el resultado final del proyecto, que bueno, puede depender de 1000 factores externos, Ya. sino en la calidad de la intención y de la ejecución que ponemos en cada paso, en ese día a día de Godín. Ah, vale. El foco en el proceso. Eso es, aplicar esa presencia, ese compromiso de Lombardi a las acciones que sí dependen de nosotros dentro de esos proyectos. Y esto es importante para sortear obstáculos. Como la burocracia. La burocracia. Todos conocemos esa frase de Judy Castrina, ¿no? Un comité tarda horas en poner en actas lo que se puede hacer en segundos. Qué frustrante es eso de verdad. Muchísimo. Se pierde una energía ahí. Adoptar esa mentalidad de proyecto propio en vez de tarea asignada, quizá te da perspectiva para esquivar esas inercias o para elegir proyectos donde esa calidad de práctica sea más viable. Tiene sentido. Y ahí, fíjate, conecta con Mark Twain. Ah, ¿sí? ¿Con qué? Con la distinción que hacía entre trabajo y juego. Decía algo como, trabajo es cualquier cosa que estamos obligados a hacer Vale. y juego es cualquier cosa que no estamos obligados a hacer. Interesante. Entonces, si eliges tus proyectos, incluso dentro de ciertas obligaciones, y te enfocas en esa práctica perfecta, en la calidad del esfuerzo, en estar presente, algo cambia. La obligación puede empezar a sentirse más como una elección tuya. Ya. Pero justo cuando parece que empezamos a pillar esto, a sentir que tenemos algo de control sobre la práctica, las elecciones. Zas. La realidad. ¡Sas! La realidad te da una colleja, sí. Y aquí entra la otra cara de la moneda, la que nos obliga a ser humildes. El destino, ¿no? Exacto. Séneca nos recuerda a Cloco, una de las moiras griegas, las que tejían el destino. La hilandera. Esa es. Cloto hilaba el hilo de la vida humana, y en ese hilo mezclaba de todo. Triunfos, desgracias, éxitos, fracasos, sin avisar.
qué imagen. Y tiene una frase cénica que es, bueno, demoledora. Nadie ha tenido tanto favor divino como para poder garantizarse el mañana. Uf, te pone en tu sitio. Totalmente. Un jarro de agua fría a cualquier idea de control absoluto. Claro, y tenemos ejemplos muy claros en las fuentes, ¿verdad? Sí, sí. Piensa en Cormac McCarthy, el novelista. ¿Mm? Estaba viviendo en un motel bastante sencillo y un día llaman a la puerta. Un mensajero. Le dice que ha ganado la beca MacArthur, la famosa beca para genios, Anda. que reconoce una creatividad excepcional, viene con bastante dinero y, a menudo, llega así, por sorpresa. Qué fuerte. Menudo cambio de guión. Total. O vete al otro extremo. El almirante James Stockdale. Su historia es tela. Más de 7 años prisionero de guerra en Vietnam. Condiciones brutales, torturas, aislamiento. Sin la menor garantía de si saldría vivo, ni cuándo, ni cómo. Nada. Cero control sobre eso. Cero. El destino puede dar giros radicales, para bien o para mal. Y da igual tus planes o tus méritos. Es esa imagen de Séneca, ¿no? La rueda de la fortuna. Gira y gira sin parar. Exacto. El día que amanece viendo a alguien orgulloso puede verlo abatido al anochecer. Ujú. La vida es frágil, cambiante. Pero ojo, que esto no es para deprimirse. No, para nada. No es pesimismo ni resignación pasiva. Es más bien realismo. Realismo sobre nuestros límites. Eso es. Podemos esforzarnos al máximo en nuestra práctica perfecta, elegir bien los proyectos, pero seguimos navegando en un océano con vientos y corrientes que no controlamos. Claro. Entonces, ¿cómo conciliamos esto? ¿De qué sirve la práctica perfecta si al final el hilo lo mueve Cloto o la suerte o llámalo como quieras? Y aquí es donde la experiencia de Stockdale se vuelve, bueno, crucial y muy interesante, yo creo. Sí, porque él mismo dijo que lo que le ayudó a resistir, a mantener su integridad en el campo de prisioneros, fue la filosofía estoica. Que había estudiado un poco antes, ¿no? Sí, de pasada. Y de hecho, cuando lo liberaron, se dedicó a profundizar más en ella. Y se encontró con una descripción del historiador Will Durant sobre el estoicismo que le impactó mucho. Capturaba una paradoja. Qué paradoja. Pues Durant observó algo curioso. Por un lado, decía que los estoicos, aunque eran pocos, a menudo representaban lo mejor de su sociedad. Vale. Pero, por otro lado, describía la teoría estoica como, atención, una doctrina monstruosa de un perfeccionismo aislado y despiadado. Ostras. Suena duro, sí. Casi inhumano. Totalmente. Uno pensaría que una filosofía así te lleva al aislamiento, a una frialdad insensible, ¿no? Sí, parece lógico. Pero, y aquí viene el giro que señalaba Durant, resulta que en la práctica creó hombres de coraje, santidad y buena voluntad, como Marco Aurelio, Epicteto, Catón el Joven. Vaya. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo algo tan rígido en teoría produce gente así en la práctica? Pues la clave, según lo vivieron los estoicos como Stockdale, parece estar en redirigir la energía de forma radical. Redirigir la energía. ¿Cómo? Si dejas de malgastarla intentando controlar lo incontrolable, lo que opinan otros, los resultados finales, los caprichos de la fortuna, el hilo de Cloto, Que es donde se nos va mucha energía, ¿eh? muchísima. Pues si dejas de hacer eso, liberas una cantidad enorme de fuerza interior. Y esa fuerza la puedes enfocar en lo único que sí depende enteramente de ti. ¿Qué sería? Tu carácter, tus juicios, tus acciones, la calidad de tu respuesta ante lo que pasa. Ah, vale. O sea, no es aislarse del mundo ni volverse indiferente. No, al contrario. Al aceptar nuestra vulnerabilidad ante lo externo, y la de los demás también, quizá nos volvemos más capaces de actuar con coraje. Sin la angustia de tener que garantizar el resultado. Exacto. Y más compasivos, al reconocer esa fragilidad que compartimos todos. Es como si al soltar la ilusión de control externo ganaras un control interno mucho más sólido. Justo eso. Y esto me lleva directo a esa frase tan potente de Epicteto. No hables de tu filosofía, encárnala. Buah, esa es buenísima. Es la unión perfecta, ¿no? La práctica perfecta de Lombardi, pero aplicada al carácter y a la respuesta, y la aceptación realista del destino de Séneca. Totalmente. No controlamos el guión, pero sí podemos elegir cómo interpretamos nuestro papel. Y esa interpretación, ese encarnar la filosofía día a día, necesita otra virtud clave que también sale en las fuentes: la paciencia. La paciencia. Geoffrey Chaucer la llamó
Una virtud conquistadora. Pero ojo, no es una paciencia pasiva de sentarse a esperar. No, no es resignación. No. Es más bien persistencia activa. Una resistencia. Tenaz. Exacto. Es el enfoque día a día de Godin, pero sostenido en el tiempo. Es ver a Stockdale, ya mayor, después de todo lo que pasó, Sí. seguir estudiando filosofía, seguir aprendiendo. Los cambios importantes, construir carácter, sacar adelante proyectos que valen la pena, rara vez son instantáneos. Llevan tiempo, claro. Llevan tiempo, constancia, superar baches. La paciencia activa es esa capacidad de seguir aplicando la práctica perfecta interna, tomando decisiones conscientes día tras día, Aunque no veas los frutos rápido. o aunque parezca que el mundo va en dirección contraria. Y a veces esa paciencia se pone a prueba no solo por la lentitud, sino por dónde va la corriente general, ¿no? Totalmente. Y eso conecta con una advertencia muy pertinente de Booker T. Washington. A ver, Decía, una mentira no se convierte en verdad, lo incorrecto no se convierte en correcto y el mal no se convierte en bien, solo porque sea aceptado por una mayoría. importante recordatorio. Mucho. Añade una dimensión ética crucial a la paciencia y a la práctica. No basta con persistir, hay que saber en qué persistes. Sin duda. La práctica y la paciencia necesitan un anclaje, principios sólidos. Claro. La popularidad, el consenso, no son garantía de verdad y de bondad. Y aquí es donde encarnar la filosofía se vuelve vital. ¿En qué sentido? Cuando la fortuna te es adversa, cuando el hilo de Cloto te trae pruebas, o cuando la opinión de la mayoría choca con tus valores, ¿dónde te refugias? En tu práctica interna, supongo. Tu brújula interna, incluso en medio de la tormenta. Vale, bien. Si intentamos juntar todas estas piezas, la práctica perfecta centrada en la calidad, elegir proyectos conscientemente, aceptar el destino con realismo, la respuesta estoica enfocada en el carácter, la paciencia activa, ser fiel a los principios, ¿qué imagen final nos queda? Buena pregunta. Hay un proverbio antiguo que dice, suficiente es tan bueno como un banquete. ¿Podría ser esa la clave? ¿Qué significa suficiente aquí? Creo que suficiente en este contexto significa reconocer y valorar dónde está nuestra verdadera capacidad de influencia, nuestra agencia real. Vale, Pensemos otra vez en los ejemplos. Stockdale no controlaba su cautiverio, imposible. pero sí controló su respuesta interna, su dignidad, su práctica estoica en condiciones límite. Y eso fue suficiente para mantener su humanidad. Ya, Cormac McCarthy no controlaba cuándo llegaría el reconocimiento, sí llegaría, pero sí controló la dedicación obsesiva a su arte, la calidad de cada frase. Y eso fue suficiente para crear su obra. ujú, Marco Aurelio no controlaba las guerras, las plagas, las traiciones en su imperio, pero sí su esfuerzo diario por aplicar la filosofía estoica para ser un gobernante justo. entiendo. Todos ellos encontraron la excelencia, el propósito, trabajando con la máxima calidad posible dentro de las limitaciones y las contingencias inevitables de sus vidas. Entendido. O sea que el camino que parece dibujarse es este. No podemos asegurar el mañana ni evitar los giros del destino. Eso está fuera de nuestro alcance. Por desgracia, sí. Pero lo que sí podemos hacer es elegir proyectos que nos resuenen, que nos importen de verdad. Podemos comprometernos con una práctica perfecta, en el sentido de poner intención, presencia, calidad en cada paso. El cómo. El cómo exacto. Podemos esforzarnos por cultivar un carácter sólido, por encarnar nuestros principios. Y podemos hacerlo con paciencia activa, persistente, mientras aceptamos con serenidad lo que no podemos cambiar. Esa es la combinación. En definitiva, podríamos decir que el hilo del destino, llámalo Cloto, llámalo circunstancias, gira y nos lleva por caminos que a menudo no elegimos. Mezcla desafíos, oportunidades, La vida misma. la vida misma. Pero no somos simples marionetas pasivas. Dentro de ese girar constante, nosotros también tejemos. Me gusta esa imagen. Tejemos nuestro propio patrón con las elecciones que hacemos, con el carácter que forjamos y, sobre todo, con la calidad de esa práctica perfecta que intentamos llevar al día a día. Exactamente. Y poner el foco ahí, en la calidad intrínseca de nuestra práctica, en la consciencia de las elecciones, en la fortaleza del carácter que cultivamos, es al final suficiente. Es el banquete. Es un banquete en sí mismo, sí. Porque ahí reside nuestra verdadera capacidad de acción, nuestro poder real. Y quizá esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo para darle una vuelta. A ver, dispara.
Si la práctica perfecta moldea nuestro carácter y define nuestra respuesta interna, independientemente del resultado externo, que siempre tendrá un componente de azar, de incontrolable, ¿cómo podría transformar nuestra experiencia diaria e incluso nuestra propia definición de éxito el priorizar la calidad de ese esfuerzo y de esa respuesta interna por encima de conseguir un resultado específico que en parte nunca dependerá del todo de nosotros?